Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches, licenciado. Por favor, vayan poniendo sus nombres en el chat, ya saben, apellidos paternos, maternos y nombres. Ese es el formato para el control de asistencia, ¿ya? Unos minutitos más esperaremos que se vayan conectando sus demás compañeros, por favor. Ahí te vamos a dar inicio, ¿ya?
Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, me alegro. Vamos a habilitar un ratito las cámaras, por favor. Vamos habilitando las cámaras, por favor, los demás. Buenas noches. Mi cámara de mí está encendida, pero no entiendo qué sale la pantalla negra. Estoy intentando arreglar, pero no sé la verdad qué estará hecho. Lo estoy encendiendo y no sé, la pantalla está negra. Bueno. Hemos estado viendo hasta el día de hoy, habíamos visto el derecho penal, contenido y características, habíamos visto los elementos del derecho, especialmente delito, pena, delincuente, habíamos analizado sus definiciones y bueno, hemos también visto las ciencias penales, la criminalística, derecho procesal penal, ciencias auxiliares como la medicina legal, la química legal, la penología. Hoy nos toca ver el tema número 3, que son las diferentes escuelas penales. Esto con la idea de ir verificando cómo ha ido evolucionando nuestra materia y cómo se han ido presentando de acuerdo a ciertos criterios del tiempo y ciertos doctrinalistas. ¿Ya? Vamos a ver justamente las diferentes escuelas, las más importantes, la escuela clásica, la escuela positivista, la tercera escuela, que son las más importantes, pero también vamos a ir viendo otras escuelas, cuáles son sus características de lo que se han ido manejando, ¿ya? Vamos a ver ahora un videito justamente para ver más gráficamente cómo han sido las escuelas, para después revisar la parte teórica en la segunda reunión. Por lo cual me gustaría que veamos el video para que realicemos preguntas, comentarios y podamos hacer un poquito más dinámica la clase. ¿Ya? Por favor, les ruego, hagamos seguimiento. Me confirman que están viendo el video que les estoy compartiendo. Sí, se ve, doctor. Ya. Veremos, por favor, el video. Inspirada en la doctrina de los enciclopedistas del siglo XVII, esta escuela nace como reacción al sistema penal medieval, el cual consistía primordialmente en usar métodos bárbaros como la tortura como medio de obtención de pruebas en un proceso acusatorio. Esta escuela también se contrapuso al principio de juzgado, esto es, tribunales diferentes para las personas, teniendo en cuenta su condición social, la nobleza y la plebe. La principal fuente política de la escuela clásica es la filosofía política liberal clásica, cuyos principales exponentes fueron las obras de Jeremy Bentham en Inglaterra, la de Anselm von Feuerbach en Alemania y la de César Beccaria y la Escuela Clásica del Derecho Penal en Italia. El contexto económico que rodeaba esta escuela era el liberalismo clásico, el cual defendía la propiedad privada, una economía de mercado no intervenida y garantías constitucionales de libertad de religión, prensa y paz internacional basadas en el libre comercio. Como concepto fundamental, tenía que el derecho es innato al hombre porque es dado por Dios, por lo que el hombre debe vivir conforme a la ley del derecho natural. A pesar de ello, esa ley no era suficiente, ya que el hombre también aceptaba las normas creadas por sí mismo. De allí surgía la necesidad de tener sanciones para garantizar el cumplimiento de aquellas normas. En orden de importancia, primero están las leyes divinas, luego las creadas por el hombre y por último las normas sancionatorias
para que las dos primeras fueran acatadas efectivamente. En la escuela clásica, el concepto de delincuente es el de un ser humano normal, que actúa con inteligencia y voluntad propias, y que hace uso del libre albedrío para violentar la ley, por lo cual era castigado por el acto cometido y no por la responsabilidad que haya tenido en este. La pena se definió como el principal medio que poseía el Estado para reaccionar frente a los delitos. Su fin era restablecer el orden jurídico de la sociedad y reparar la ofensa a esta. Para cumplir lo anterior, la pena debía ser cierta, pronta y pública. El método empleado por esta escuela del derecho penal es el método deductivo, el cual emplea la razón y la lógica yendo desde la causa al efecto del delito cometido. Se toma el delito no como un fenómeno social, sino como un ente jurídico creado por la ley, definido como una infracción resultado del actuar externo del hombre. No se podía tomar como delitos los pensamientos de una persona. Además, se podía delinquir positiva o negativamente, esto es, actuar u omitir respectivamente en un caso determinado. El hombre cometía el delito por su libre albedrío, es decir, era moralmente imputable. Finalmente, el acto cometido por el hombre era políticamente dañoso en el sentido de que violaba los derechos de las demás personas, perjudicando así a las... La escuela positivista del derecho penal. La corriente positivista nace a finales del siglo XIX. Está marcada por la influencia de una nueva era científica, en la cual se utiliza el rigor de la ciencia para hacer la conceptualización criminológica. Se gesta en un contexto de liberalismo político-económico, propio del siglo XIX, donde son bienvenidas las ideas de progreso, de bienestar, de goce de derechos y libertades del hombre. La idea de ciencia utilizada por el positivismo sirvió de esperanza para el modelo liberal. Entre sus representantes se encuentra César Lombroso, quien utilizando la herencia darwinista permea este campo con la biología, cuando pasa a proponer que las causas de la actividad delictiva se encuentran en razones físicas y biológicas, y plantea una clasificación de los delincuentes, entre la que se encuentra el delincuente nato o atávico, quien está destinado a cometer delitos por herencia, el delincuente epiléptico, que sufre de epilepsia y comete el delito a causa de esta enfermedad, el delincuente habitual, quien durante su vida realiza actividades delictivas para terminar obteniendo la personalidad criminal, el delincuente loco, aquel en que el delito es una manifestación o revelación de una anomalía mental, el delincuente loco-moral, quien presenta un estado psicopatológico que le impide la normal valoración de la conducta desde el punto de vista normal. Moral. El delincuente ocasional, la mayoría del tiempo normal, delinque por sujeción del ambiente o por un motivo pasajero. El delincuente pasional, quien responde a un sentimentalismo que anula su voluntad, impidiendo la correcta percepción de los hechos. Y finalmente el delincuente profesional. Este es un medio normal de vida. Es una conducta criminal perfeccionada, con aptitudes y conocimientos. El siguiente representante es Enrico Ferri. Este presenta la sociología criminal como una ciencia para el estudio y tratamiento de los delincuentes y expone la teoría de los motivos determinantes del crimen, en donde son tres: el factor antropológico, el factor cosmotelúrico y el factor social o fisiológico. El siguiente representante es Rafael Garofalo, quien presenta el delito natural y lo delimita como una lesión de aquella parte de los sentimientos altruistas fundamentales de la piedad, en la medida media en que son poseídos por una comunidad y que es indispensable para la adaptación del individuo a la sociedad. Plantea tres principios: la prevención especial como fin de la pena, la teoría de la metodología utilizada por esta escuela positivista es la utilización del método inductivo experimental, donde Enrico Ferri hace uso de este en el estudio del delito y del delincuente, porque parte de que la observación es fuente del saber y no la especulación. Aquella es aplicada al estudio psicobiológico del hombre, lo que caracteriza por el uso también del método científico. Los conceptos de esta escuela son el delito. Es un hecho de naturaleza y debe estudiarse como ente real y actual y existente, y se produce por factores de orden biológico, físico y social, que existen independientemente de las normas jurídicas. El delincuente es aquella persona que comete delitos por influencias del medio en que vive, busca su readaptación a través de los sustitutivos penales. La responsabilidad penal. La voluntad del hombre no juega ningún papel en sus actos. El hombre no tiene libre albedrío. Este es una ilusión humana determinada. La responsabilidad penal sustituye la responsabilidad moral por la responsabilidad social.
Los sustitutivos penales para Ferri son las medidas de orden económico, político, administrativo, educativo, familiar, distintas de la pena que debe adoptar el Estado, actuando sobre las causas de la delincuencia. La pena y la sanción. Se sustituye el concepto de pena por el de sanción. La sanción va de acuerdo a la peligrosidad del criminal. Las sanciones deben durar mientras la peligrosidad del delincuente. El fin de la sanción tiene que ver con la defensa social y su función debe ser preventiva. Finalmente, la técnica penal. Se rechaza la proporcionalidad al resultado del acto ejecutado. La sanción debe ser proporcional. La técnica penal se funda en la necesidad de defender a la sociedad, no en contra del acto, sino en contra del individuo que es socialmente peligroso. Se dice que la tercera escuela nació a finales del siglo XIX en Italia, más precisamente en 1881, con una publicación de Carnevale, uno de sus mayores exponentes. Respecto al contexto económico y político, hablaremos sobre el siglo XIX en general y sobre la década de los 70 y los 80 en particular. Primero, Italia atravesaba por una crisis agrícola, ya que cuando hubo la disolución del feudalismo, la repartición de tierras, la unidad de producción quedó muy pequeña, era improductiva e insuficiente para el consumo. Adicionalmente, los capitales fueron mal empleados por las clases altas, ya que fueron destinados a la compra de estatus social y bienes que lo aumentaran, y no a la mejora de la tierra, ni la producción ni la calidad de vida. Ya en 1880 una crisis económica alimentada por tres factores: la crisis agrícola, que ya venía alimentándose de todo esto, una ruptura comercial entre Francia e Italia, una crisis bancaria e inmobiliaria, y todo esto generó que hubiera una gran emigración de la población italiana, más específicamente dirigida a América Latina. Respecto al contexto político, podemos decir que desde el Imperio Romano, en el territorio de Italia habían habido 7 reinos diferentes divididos, y no había habido intento de unificación hasta 1815, que fue cuando empezó. Se empezaron a dividir los territorios formando el Reino de Italia, y se dice que terminó en 1870 con la adhesión de Roma, más como esta adhesión fue militar, en realidad terminó en 1929 con la firma de un tratado donde se dice que Roma hace parte del Reino de Italia, más el Vaticano y el Papa mantenían su propia jurisdicción y autonomía. Ya más precisamente hablando de la tercera escuela, se dice que esta lo que buscaba era puntos de concilio entre las escuelas positivista y clásica, que tenían puntos radicalmente diferentes. Sus mayores exponentes fueron Carnevale, como ya lo habíamos mencionado, y Alimena. Y ambos, junto con los otros autores de la escuela, negaban la idea del criminal nato del hombroso, aun cuando tomaban ideas de la escuela positivista. Respecto al derecho penal, decían que era diferente a la sociología criminal y que ambas ciencias eran autónomas, ya que el derecho penal veía los fenómenos con método lógico, abstracto y deductivo, mientras que la sociología criminal lo veía con método casual, explicativo y experimental. Además, el derecho penal veía el delito y el delincuente, pero como un fenómeno jurídico y no más allá, como si podría hacerlo la sociología criminal. Respecto al delincuente, hablaba de que hay delincuentes imputables e inimputables. Los imputables se le aplican penas ya que se considera que pueden ser reformados, y los inimputables se les aplican medidas de seguridad o de defensa para proteger la sociedad. Adicionalmente, se dice criminales habituales, ocasionales o anormales, que es una idea que toma el positivismo. Respecto al delito, dice que es un fenómeno muy complejo, que sus causas están en la sociedad y que por eso el fin del Estado debe ser hacer una reforma social para llegar a evitar el delito como primera medida del Estado. Respecto a la pena, dice que la pena debe ser una coacción psicológica que se debe temer. Debe generar intimidación tanto en la sociedad como en el individuo. Adicionalmente, la pena es un mecanismo de defensa social y debe estar integrado por castigo y rehabilitación social. Por último, se puede deducir que la política criminal que pretende promover la escuela es, en primera instancia, hacer una reforma social para evitar el delito; en segunda instancia, aplicar penas para las personas imputables; y en tercera instancia,
aplicar medidas de seguridad a los inimputables, aunque eso no significa que no se trate de reformar. Igual en el paso de estos dos hay que saber identificar los imputables y los inimputables. Bueno, ahí vemos un poquito un pantallazo de lo que son las escuelas. Vamos a ir viendo sus características, cómo cada una de esas va tratando de estudiar o ver cómo se da un tratamiento al delito, al delincuente y lógicamente a las penas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Les he pasado el link para que lo puedan volver a ver las veces que deseen al WhatsApp. ¿Ya? Entonces ahí tienen también para poder hacer una revisión. ¿Algún comentario, duda, consulta, por favor? Bueno, como comentario, ¿no? Esto de las escuelas positivistas que nos hablan, lo hemos visto ya un poco lo que es en criminología de César Lombroso, Enrique Ferri y Rafael Garófalo, cada uno de sus propiedades, qué es lo que sus pensamientos que tenían. Ya, claro, desde la perspectiva de la criminología, del estudio del delincuente, el motivo por el cual esta persona va a delinquir, ¿no? Ahora vamos a ver desde una perspectiva mucho más integral, no solo desde lo que es el delincuente, sino también desde lo que va a ser la pena y el delito. Y si he entendido bien, doctor, en lo que es en la escuela positivista y la clásica, es verdad, con la teoría que coincide es con la de César Lombroso, decía, ¿verdad? Sí, la clásica, claro. A ver, hay que también ponernos en el contexto del momento histórico de cada una de estas escuelas. No nos olvidemos que estas escuelas son conformadas por varios ideólogos doctrinalistas de la materia del derecho penal que viven un momento histórico determinado en unas circunstancias determinadas y van conceptualizando ciertas formas de darle solución al delito, ¿no? En ese momento de la escuela clásica, obviamente, existía un profundo estudio al delincuente, ¿no? Se trataba de buscar, por ejemplo, al delincuente, explicar por qué cometía el delito, si el delincuente nacía o se hacía, o de acuerdo, digamos, a algunos aspectos biológicos, también se tocó aspectos sociales, educativos, etcétera, etcétera. Sin duda, el delincuente ha sido estudiado bastante en lo que es la criminología, pero también en lo que es el derecho penal ya se lo ve como un elemento del derecho penal, como habíamos visto anteriormente, el delito del delincuente y la pena. Buscando que el delincuente no comete el ilícito suficiente, se piensa de que es suficiente una promesa de un castigo ejemplar para que esta persona no vaya a cometer un delito, pero sabemos pues de que aún existe, digamos, una promesa de un castigo bastante severo e incluso, por ejemplo, la muerte. Aún hay gente que va cometiendo ilícitos, entonces hay que ir tratando de ver, cambiar las diferentes realidades. Antiguamente, seguramente, la comisión de los delitos era motivados por ciertos aspectos individuales de la persona, no relacionados con algunas generalidades. Otras veces es diferente el momento histórico, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, no se cometerían los delitos que se cometían en el siglo pasado, pero sin duda hoy en día se van cometiendo algunos delitos que no se cometían en el siglo pasado.
Y también, obviamente, el castigo tiene que ser proporcional. Eh, Habíamos hecho también el análisis, ¿no? Anteriormente y decíamos que las penas aquí en Bolivia en algunos casos son bastante leves. Ha habido corrientes sociales que han buscado la implementación de penas mucho más graves. ¿Alguien tiene algún comentario sobre este tema, por favor? Respecto a las penas. Bueno, en la realidad boliviana es un tema complicado, lo veo, en el tema de que uno que sí se debería ampliar, no debería ser solamente 30 años, ¿no? Para ciertos delitos que se cometen, pero también eso implicaría lo que es el gasto económico que el Estado tendría que dar a la manutención de los delincuentes, ¿no? Que están en las cárceles, y lo cual no existe esa economía sustentable en Bolivia hasta el momento para que se pueda realizar eso. Sí, porque resulta ser pues una carga bastante grande a la sociedad de tener personas recluidas que en algunos casos pues no generan ningún recurso económico, sino una carga al Estado, ¿no? Parece que, bueno, hay que también pensar desde la perspectiva de que son seres humanos que han cometido se han equivocado, que en algún momento se tienen que reivindicar y reinsertar en la sociedad. Pero muchas veces, pues, esa idea no es fácil de comprenderla, especialmente en el grupo de familiares de la víctima, que considera, digamos, al delincuente como un ser que no merece estar en la sociedad. ¿Qué opinan respecto a este tema? ¿El delincuente debería ser definitivamente retirado de la sociedad o hasta que éste cumpla su castigo o su pena y obviamente reinsertarlo en la sociedad? Porque nadie está libre de cometer un delito. Habíamos estado analizando también qué motivaciones, qué circunstancias podríamos tener cada uno de nosotros para cometer un delito. A ver, quisiera escuchar sus comentarios, por favor. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Se podría ver de diferentes puntos de vista como para que, que se haga una de inserción a la sociedad. Realmente, si él ha capacitado de los actos que ha cometido y realmente está dispuesto o se le ve que está dispuesto para volver a la sociedad, sí, digamos, ya se le podría decir que está apto para volver ahí, pero hay en casos excepcionales o en casos X se puede decir que no están listos para volver a la sociedad. En vez de reflexionar, en vez de sanarse de esas cosas, se vuelven peor, empieza a empeorar más su forma dentro de ahí. Y es lo que por parte se debería corregir, ¿no? Para que cuando que entre por haber cometido el delito, salgan ya personas con una mentalidad diferente y que vuelvan a la sociedad con ganas, digamos, de trabajar y apoyar. Es lo que se debería ver digamos, de cada De uno, ser una trabajar. persona útil, ¿no? Sí, eso sí, digamos, que sirva en la sociedad trabajando en diferentes aspectos, porque si cumple su condena el tiempo, supongamos que le dan 15 años o 20 años, salen los 15 años y a veces se vuelven peor, salen y vuelven a estar haciendo más daño a la sociedad. Y eso se debería tomar, digamos, ver esas medidas y a tratar con ellos, si están listos o no están listos para volver a la sociedad. Pues ese es mi punto de vista, doctor. Ya. ¿Alguien está de acuerdo o alguien está en contra? Bueno, también viendo la realidad boliviana, ¿no? De nuestro país, el tema de reinserción, como lo indicaba, no se da, ¿no? Lamentablemente, los delincuentes que entran a la cárcel, en la mayoría salen con más experiencia, se podría decir, ganan experiencia, forman sus grupos delictivos en la cárcel y hacen un hábito, ¿no? Ya de la vida delincuencial.
Y en el tema de las penas se debería analizar para esos delincuentes reincidentes más que todo, ¿no? Y dependiendo de la gravedad que haya cometido el delito, hacer penas mucho más grandes. ¿Cómo en cuáles? A ver. Los asesinos en serie, que la pena máxima es 30 años, creo, de asesinato, salen y vuelven a hacer lo que es asesinos en serie, por ejemplo, deberían ya ser una pena más grande porque no se está dando esa reinserción, o los que hacen el caso de violación, varias mujeres han violado. Por ejemplo, de este caso que se ha escuchado en estas semanas de un que se da en Cochabamba de un violador en serie, ¿no? Han escuchado, en el cual una persona iba citando a mujeres, bueno, que se dedican al servicio sexual y que las dopaba, les robaba y las violaba. A ver, ¿qué opinión tendríamos a este respecto? Porque no es lo mismo, ¿no? Causar el daño a una persona que ser un violador en serie que va cometiendo un ilícito, que ya hay una premeditación, hay un deseo de hacer ese tipo de daño, ¿no? Que no se le podría dar el mismo, la misma pena a una persona que comete un hecho que va cometiendo a varios hechos que va causando daños a varias personas, ¿no? A ver, su opinión. Licenciado. ¿Sí? Bueno, para empezar, creo, en mi opinión, debería cambiar el sistema penal. Como todos sabemos, ¿no? Delincuentes que ingresan a las cárceles realmente no están aislados. Hay gente que con poder económico que puede comprar hasta su libertad momentánea para salir de la cárcel, y eso es porque el sistema penal está fallando. No tenemos infraestructura. Entonces la reinserción sería un poco más complicado porque en realidad no están cumpliendo una condena adecuada al delito que son castigados. Uno, eso. Después de esa modificación penal, creo que la forma de autosustentación del sistema penal debería modificarse hacia un trabajo comunitario, donde sería el sistema penal autosustentable para poder reinsertarlos, tener mejores infraestructuras y lugares donde puedan realmente cumplir una condena y asimilar el precio que es la libertad, ¿no? Donde el, lo más valioso que tiene una persona es la libertad. Ahora, con relación al violador en serie, realmente era una persona que gozaba de una impunidad y obviamente la impunidad hace que las personas lo hagan más cotidiano o más normal, aprovechándose de la condición de las mujeres que trabajan en el servicio sexual. Creo que todo delito, sea de quien sea, hacia quien sea, tiene que ser castigado. Para eso está la norma jurídica y debería caer con más peso, ¿no? No simplemente por usar a una persona como un ejemplo, sino por hacer respetar la norma. Ya. Eso sería. ¿Se acuerdan hace un par de años, antes de que se implemente esta ley, la 348 contra el feminicidio y toda forma de violencia, ¿no? Se propugnaba y decía, ¿no? Pena de muerte a los violadores, pena de muerte para o castración química. Son dos penas que en Bolivia, por ejemplo, no son admisibles, ¿no? Uno por los convenios y tratados internacionales que ha suscrito Bolivia, ¿no? Y además de que se consideran un daño bastante grave, irreparable, ¿no? ¿Qué opinan de estas dos propuestas que se presentaron hace un par de años? ¿Darían solución Creo, a los delitos? licenciado, creo que jurídicamente no tienen un contexto porque no se puede mellar contra la humanidad de las personas. Como sabemos, tanto
el delincuente como la víctima gozan de los mismos derechos. La diferencia es que uno va a ser juzgado y debería ser juzgado correctamente. Creo que la castración química no sería una respuesta. La pena capital o la pena de muerte tampoco es una respuesta hoy en día de acuerdo a la sociedad y el movimiento de derechos humanos que vive actualmente globalmente, no solamente Bolivia, sino estamos hablando de la globalización en general, donde futuramente en los países donde tienen la pena de muerte tiene que cambiar, porque si vemos la historia, han habido personas que han sido juzgadas con la pena de muerte siendo inocentes. ¿Por qué? Porque no gozaron de un juicio justo o no teníamos las técnicas científicas para determinar su presunta inocencia o su presunta culpabilidad. Entonces, creo que ninguna de esas mociones que se va con la castración química o la pena de muerte son soluciones para evitar que sean reincidentes o sea tan recurrente ese tipo de delitos en las sociedades. Creo que las sociedades van modificándose, tanto el delito como las normas van adaptándose a una realidad social dependiendo a sus circunstancias y su sociedad cultural. Yo me quedo con una idea que alguna vez escuché y decía, ¿no? Cada sociedad tiene los delincuentes que se merecen, ¿no? Porque el delincuente es fruto de la sociedad. Por suerte, por ejemplo, acá en Bolivia no tenemos delincuentes